Bueno, entonces, concepto intuitivo de derivada. Vamos a empezar por el concepto de incremento y cociente incremental, así que vamos a hacer un esquemita rápido acá. Vamos a considerar una curva que tiene un comportamiento cualquiera, ¿sí? Por ahora le pedimos un comportamiento continuo, pero tampoco sería, o sea, valdría la pena analizarlo si no lo fuese, y sobre esa función determinamos un valor que tiene x e imagen f de x. Entonces, si yo a x lo doto de un incremento, no me sale la llave, ahí, voy hacia un valor incrementado, ¿sí? Un valor más grande que x, que podríamos llamar x1, o que podríamos llamar x más un delta, ¿sí? Más un incremento en x, es decir, el incremento es este delta en x, que va desde x hasta x1. Este x1 tiene un f de x1. Y provoca un incremento en f, que por cuestiones de nomenclatura voy a llamar delta de i o delta de f, podríamos llamar, ¿no? x1 recordemos que lo podríamos interpretar como x más delta de x, porque es desde x un incremento, pero lo que digo es que hay un incremento en x y un incremento en y. El incremento en y proviene, o mejor dicho, está condicionado por el incremento en x. Hay una relación entre el incremento en y y el incremento en x, porque este incremento depende de las imágenes de valores del dominio. En definitiva, y no deja de ser la variable dependiente de la función. Bueno, hay algo, a estos dos, digo, se los llama incrementos, y lo que interesa pensar es el concepto del cociente de los incrementos. El delta y dividido el delta x. Es decir, cuál es la relación, la razón o la proporción que incrementó el y respecto de lo que incrementó el x. Esta tasa, este cociente, esta razón, a mí me indica un indicador de la relación entre el crecimiento en y y el crecimiento en x. ¿No? Esto es lo que se llama el cociente incremental, ¿sí? Es el ratio de crecimiento de y respecto a lo que creció la x. Si esta función tuviese una aplicación, por ejemplo, fuese, no sé, una función de costos, y x fuese un nivel de fabricación, y fuese los costos que estoy teniendo, el cociente incremental me indicaría, o sea, sería un indicador de la razón de crecimiento entre el nivel de producción y el costo. Si el costo está creciendo más que la producción, o si no está creciendo el costo más que la producción, que eso es lo que vale la pena saber, ¿no? Si yo al incrementar la producción, por ejemplo, el incremento del costo se justifica, ¿no? Si esta razón me permite a mí justificar esos incrementos. Podría ser otra cosa también, podría estudiarse la posición de un móvil respecto del tiempo, podría estudiarse la velocidad de un móvil respecto de un tiempo, cuánto creció la velocidad de un móvil respecto de un tiempo, ¿sí? Esa razón a mí me indica algo sobre el móvil, o cómo se modificó la posición de un móvil respecto del avance del tiempo. Yo tengo un móvil en un instante, y lo evalúo en un segundo instante, que es, no sé, 20 segundos después, ¿sí? Ese sería el incremento, y tenía una posición roja, y 20 segundos después tiene una posición verde. Bueno, ese incremento de posición, en función del incremento del tiempo, esta indicación de la razón, me indica algo sobre el comportamiento del móvil. Bueno, eso se lo conoce como cociente incremental, y bueno, estoy dando como ejemplos en lo que economía se llama el costo marginal al principio. Después hablé de la aceleración, la variación de velocidad respecto a un tiempo, y de último hablé de la velocidad, la variación de la posición respecto a la velocidad. Todas esas son magnitudes físicas que se permiten estudiar con la variación de los incrementos. Lo que le vamos a poner nosotros adelante a esto
al cociente incremental, y lo que nos va a llevar a la derivada es el límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a ser cero. Es decir, ¿qué pasa con este incremento amarillo cuando yo hago que este incremento se achique? Por supuesto que a medida que el incremento verde se va achicando, si yo achico el incremento verde, este x1, bueno, no puedo agarrar x1, pero este x1 viene hacia acá, si yo achico el incremento. Pero al venir el x1 hacia acá, este tiende a bajar. Y eso disminuye el incremento amarillo. Y si yo achico más el delta, esto también tiende a bajar. Entonces eso disminuye más el incremento amarillo. Bueno, me interesa pensar qué pasa cuando el incremento x, el delta x, acá me olvidé poner la x, pero qué pasa con el cociente incremental cuando el delta tiende a ser cero. Eso me lleva a esta definición que está acá abajo. ¿Sí? El límite dice cuando x tiende a ser a, bueno, yo acá puse el incremento tiende a ser cero, pero también podría haber puesto cuando x tiende a ser x1. Es decir, si estos dos tienden a ser el mismo número, bueno, es lo mismo decir que esto tiende a ser 0, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y fíjense cómo está definido el incremento delta i arriba. Está planteado f de x menos f de a, y abajo está puesto x menos a. Bueno, están al revés las variables, según esta definición, pero en realidad es lo mismo. Esta distancia, este incremento, es la resta de estos dos valores. Y este incremento acá es la resta de estos dos valores. Entonces, el delta x es el valor verde menos el valor rojo. No importa cuál es x y cuál es a. Y la resta acá, el incremento delta y, es el f del verde menos el f del rojo. ¿Sí? Entonces, si yo arriba pongo f de x menos f de a, abajo tendré que poner x menos a. También podría haber escrito, y sería exactamente igual, f, que agarra un tamaño chiquitito, f de a menos f de x, lo podría haber planteado, porque si abajo pongo a menos x, obtengo la misma cuenta. Entonces tengan presente que esto es absolutamente indistinto cuál agarro. Bueno, pero lo usual es ponerlo así, o con a, o con x1, o con x0, o como sea. Bueno, a ese límite del cociente incremental es lo que se denomina la derivada de la función en un punto. Si yo quisiese, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo escrito abajo, ¿no? Yo tengo la función f de x, x cuadrado más 5. A ver, vamos a dibujarlo. X cuadrado más 5. A ver. Yo tengo, a ver, esperen que voy a compartir diferente, voy a compartir la pantalla. Yo tengo la función x cuadrado más 5, acá fíjense que la acabo de plantear. Vamos a poner un punto A, el punto A es en 1, así que vamos a ponerlo en 1. A ver, voy a poner diferente. Bueno, el punto 1, 0. Está. ¿Sí? El punto 1, 0 genera, por supuesto, un valor. Eso genera un punto sobre la función, y ese punto sobre la función genera no sé qué dice, un valor y, que sería, en este caso, f de 1, que bueno, obviamente da 6, ¿no? Este punto C, acá, es 6. Y lo que vamos a generar es un incremento. Vamos a generar un segundo punto por acá, punto dije, ¿sí? Sobre el eje, un punto sobre el eje que genere un punto sobre la función. Ese punto sobre la función tendrá una imagen, y esa imagen generará un valor del dominio.
Vamos a apagar todo esto ahora porque no me sirve. Complica el dibujo. Ahí se va y ahí se va. No, apagué de más. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el valor. Si yo modifico el punto D, vemos que los incrementos se modifican. Vamos a dejar prendidas las líneas horizontales. Esa y esa. ¿Sí? Yo acerco, vamos más cerquita, yo acerco el punto D al incremento A. Ven que acreciento el incremento en X, que es la distancia entre A y D, y se acrecenta el incremento en el eje Y, que sería la distancia entre C y F. Si yo acerco el punto, es decir, hago a un punto tender al otro, entonces se achica el incremento. El punto podría estar de este lado, ¿no? Y sería exactamente igual. Yo hago a D tender a A, entonces F tiende a C. Yo hago a D tender a A, F tiende a ser C. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo. Vamos de vuelta a hacer la función. Bueno, me interesa estudiar qué pasa con este límite cuando D se posiciona infinitamente cercano a A. ¿Qué pasa con el incremento acá arriba? Bueno, entonces, por definición de incremento que está planteado acá arriba, el valor A es 1. Yo estoy estudiando la derivada evaluada en 1, el límite del cociente incremental cuando X tiende a ser 1. Entonces me queda el límite cuando X tiende a ser 1 de f de X menos f de 1 sobre X menos 1. Estoy sustituyendo 1 en esta A y en esta A y ahí. X tiende a ser 1, f de X es f de X, esto es f de 1, X es X, A es 1. Me queda esto que está acá planteado. Bien, ¿quién es f de X? Es X cuadrado más 5. Ahí. ¿Quién es f de 1? Reemplazar 1 acá, 1 al cuadrado más 5. Abajo me queda como está. Sacamos esta cuenta, fíjense, queda 6, y 5 menos 6 es 1. Tengo que resolver este límite ahora. Me quedó 0 sobre 0, es una indeterminación que sabemos resolver. Factorizamos el numerador, simplificamos. Me queda esta cuenta que está acá, como X tiende a ser 1, es 2. La derivada de la función evaluada en 1, el límite del cociente incremental cuando X tiende a ser 1, es 2. Se dice que la función es derivable en 1, que tiene derivada en 1, que es diferenciable en 1. Por ahora, derivable y diferenciable en una variable es lo mismo. El año que viene, cuando vean análisis 2, van a ver que no necesariamente es lo mismo, pero por ahora para nosotros son sinónimos. Entonces diremos que la función tiene derivada, que es derivable, que es diferenciable en el punto. Esto es más o menos, y con esto podemos frenar por hoy, ¿sí? Quedarnos en los conceptos de límite del cociente incremental y de cómo lo calculamos. Pendiente para ustedes, algo que si tienen curiosidad intelectual, que estaría muy bien, sería, bueno, ¿qué significa que me haya dado 2? ¿Y qué diferencia hay con que me dé 2, menos 2, 14, o que no haya incluso, ¿no? Esas serían las preguntas que sería muy interesante que ustedes se planteen, y que bueno, que espero que a lo largo del capítulo las podamos contestar. Bien, esto vamos a detenernos por hoy.